Señoritas, esperen aquí. Está prohibido el paso. ¿Prohibido? ¿Vos sabéis quién soy? Soy la primera dama de honor y su mejor amiga. Primera dama, mejor amiga. ¿Sos capaz de apreciar lo importante que es eso para una novia en crisis? Señorita, por favor. Este robo no iba a ser tan fácil como perseguir a una novia enfadada. ¿Se los escribo? ¿Acaso? Para cubrir una joya de tanto valor como la tiara de Santa Águeda, la aseguradora suiza exige varias barreras de seguridad. La primera, ya la conocéis. Los suizos Hans Müller y Franz Christensen jamás se separan de la joya mientras está fuera de su escondite. Un búnker de hormigón que Emilio Villegas mandó construir por temor a los piratas y que ha sido reconvertido en cofre del tesoro. La segunda barrera es una llamada telefónica de la dueña a la agencia aseguradora. Ya sé. Al otro lado de la línea le harán 3 preguntas que debe contestar correctamente. Canción, Y yo sigo aquí de Paulina Rubio, lugar, la Laguna de Chacagua, día. 11 de febrero del 2016. Si las respuestas son correctas, recibirá un mensaje en su teléfono móvil. Un mensaje que yo también recibiré porque, obviamente, hace tiempo que cloné el móvil de Lucía. El mensaje tiene un código. Un código que solo será válido durante los primeros 5 minutos. La tercera barrera es una perfecta coreografía en la que Lucía debe escanear su huella dactilar dejando una muestra biológica, es decir, de ADN. Al mismo tiempo que los dos suizos sincronizan sus tarjetas. Chupado, ¿verdad? Amor, fue solo un ensayo. ¿Solo un ensayo? No. Esto es una muy mala señal. Es el universo entero contra mí. Es que en otra vida tuve que haber sido una persona horrible. Jauma tiene a su madre. Ojalá papá hubiera llegado a tiempo al ensayo. Él siempre arregla todo. Según los rumores, Emilio Villegas, el adorado papaíto de Lucía, es más terrible que el hombre del saco. Ya ves que está mal. Lo mejor es que alguien íntimo, como yo, se quede con ella. Vos, hacé tus cosas de au pair. ¿Y si vas a robar al hombre del saco? Mejor hacerlo cuando no esté en casa, ¿no? Una joya. Sí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Te pinché! ¡Amber! ¡Amber! ¡Amber, el ordenador no funciona! Sí. ¡Amber! Amber, espera. ¿Cómo está Lucía? Bien, todo va a salir bien. Es que soy un imbécil. Soy un imbécil con lo de los pájaros, ¿no? Hola. Hola. No sé en qué estaba pensando, pero ya está. Voy a quitarlo de los votos. Fuera pájaros. Fuera pájaros. A Lucía le encanta que te gusten los pájaros. No te preocupes. Ya, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que te vas a casar con Lucía, pero parece que le haces más caso a tu madre que a ella.